tengan que ver con, pues, con el diario, con lo que está ocurriendo el día de hoy. Recuerden que sus preguntas son preguntas de siempre, sean más de pronto picantes, ¿no? En ese preguntar y decir, bueno, ¿y qué pasa en las grandes negociaciones? O también en la vida personal. Me gustaría mucho recordarles que Iván como líder social en temas de protección animal, en temas ecológicos, en temas de, pues, de cuidado de la vida. También apoya fundaciones, no solamente pues para niños en el África, sino también para jóvenes que necesitan hacer sus deportes, ¿no? Entonces miren toda la variedad que hay para que ustedes tengan eso en cuenta y pues le hagan sus buenas preguntas. Iván, muy buenas tardes, bienvenido, te doy la palabra y vamos como siempre, ¿no? Las preguntas, respondemos y bueno, pues sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes, Berta, y buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra invitación, que me encuentro muy a gusto en estas sesiones. Bueno, negociación además con el objetivo de entender los beneficios de que se plantee como un ganar-ganar. Pero antes vamos a hacer un poco de antecedente de todo esto para tener en mente todo el espectro de lo que implica la cuestión de la negociación, ¿no? Bueno, pues al final la negociación es un medio para resolución de conflicto. En cualquier caso, los conflictos que surgen o se resuelven anticipadamente, preventivamente, lo cual también puede conllevar una negociación. O se resuelven cuando ya han surgido los conflictos y entonces hay que hacerlo correctivamente y entonces hay que sentarse a negociar para ver cuál es la mejor resolución. En cualquier caso, hay una situación inicial conflictiva y una situación final que puede seguir siendo conflictiva o no. Entonces lo que se pretende es una transformación y en esa transformación hay un propósito. Hay un propósito diverso de cada una de las partes que puede convertirse en uno común o no. Y de ahí vendría pues la resolución o no de ese conflicto. Incluso cuando hay una compraventa hay un conflicto latente porque hay dos partes enfrentadas para defender cada una su interés sobre cuál es el mejor intercambio, ¿no? El precio y el producto y su calidad. Entonces, el conflicto existe. De hecho, siempre que hay relaciones humanas, puede latir de fondo un conflicto de defensa de identidades, de defensa de intereses, un conflicto en el que simplemente la razón, quien la lleve, puede ser conflictivo. Entonces, realmente, esta estrategia de negociación va mucho más allá del ámbito organizativo y se lleva a todas las relaciones que se pueden tener personales y profesionales. Bueno, hemos hablado del propósito, pero para eso tenemos que entender también que las negociaciones pueden partir de una situación previa equilibrada o desequilibrada. Si es equilibrada, es que hay margen para que se alcance un acuerdo satisfactorio para las partes. Ese ganar-ganar que decía Berta. Si la situación viene desequilibrada, puede venir tan desequilibrada que solo haya una posible solución y es que solo uno gane. Con lo cual, eso no es negociación, sino que suele ser una representación de negociación. Se sientan las partes para negociar, pero no hay nada que negociar, porque o bien una parte tiene todo el poder de imposición, o bien no hay otro remedio, dadas las circunstancias, que el que una de las partes resulte completamente vencedora de esa negociación. Entonces hay que diferenciar esas situaciones. Esas son las situaciones de partida y de ahí se ve qué margen de maniobra se tiene para negociar.
el margen de maniobra de la situación. Porque luego hay otra cuestión muy importante involucrada en las negociaciones, que es el objetivo que se marquen las partes. De ese objetivo que se marquen las partes, también podemos ver que puede ser equilibrado y que se quiera realmente que haya un ganar-ganar, o puede ser desequilibrado y que lo que quieran las partes sea todo para sí mismas. Entonces ya no se quiere el ganar-ganar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la situación previa puede ser equilibrada o no y que el objetivo de las partes puede ser equilibrado o no. Nos vamos a encontrar con una multitud de variantes. Y entonces, según esa multitud de variantes, pues nosotros tendremos que tener nuestra gama de respuestas conforme a nuestro propio objetivo en esa negociación. Bueno, yo creo que ya se va viendo que lo de las negociaciones no es tan sencillo. La cuestión se complica todavía más por lo siguiente. Cuando se está negociando, no solamente se tiene en juego el objeto de la negociación, es decir, el que una parte o la otra quieran conseguir más o menos beneficio de esa negociación, sino que entran en juego personas. Y cuando hay personas, hay personalidades. Y cuando hay personalidades, entonces hay más elementos en juego que el mero objeto de la negociación. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando entras en una negociación, que vas a negociarlo con personas. Cuestión diferente sería que lo negociases con inteligencias artificiales, porque tendría menos consecuencias, ¿de acuerdo? Pero si negocias con personas, tiene consecuencias para ti y para ellos, con lo cual ya no es que haya una negociación, hay una relación, más allá de una negociación, y es una relación cuyos efectos se van a proyectar para toda la vida, ¿de acuerdo? Salvo que trates a las personas como inteligencias artificiales. Entonces, puede parecer que no se despliegan esos efectos para toda la vida, pero aún así se van a desplegar, con lo cual es un elemento que hay que tener en cuenta, que siempre hay personas en las negociaciones, hoy por hoy. Bueno, alguna cosa más básica antes de llegar al punto que quiero comentar realmente. La cosa más básica va a ser pues el que tendremos que ver cuál es el marco que nos han dejado para negociar. Normalmente no vamos a negociar cosas personales, sino que vamos a negociar cosas de la organización. Otra complicación adicional. Te sientas con una persona que le han dado un marco negociador y tú tienes tu marco negociador. Hay dos marcos negociadores, son dos conjuntos. Confluyen, son tangenciales nada más si solo hay un punto de acuerdo, no se encuentran en ninguna parte o sí que hay un área posible de consenso. Bueno, todo eso es muy interesante porque hay que saber cuando se plantea una negociación a qué se va, a representar una obra de teatro o a alcanzar realmente un acuerdo. Y luego, pues alguna cosa que hay que tener en cuenta también es la importancia relativa, es decir, qué importancia le da cada parte a esa negociación. Es posible que para una de las partes sea algo muy importante, básico, una cuestión de supervivencia incluso, personal u organizacional, y para la otra parte pues sea una cosa más. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque al haber personas en las negociaciones, es necesario desarrollar una empatía. Vosotros diréis, ¿y por qué es necesario tener en consideración a la persona, desarrollar una empatía? Si a mí lo que me encargan es obtener un resultado para mi organización y ya está, y me van a valorar en función de ese resultado. Bueno, pues aquí entramos en lo que ya quería comentar. Lo que quería comentar es lo siguiente. Y es que toda negociación persigue un beneficio. Cada una de las partes, al sentarse a negociar, persiguen un beneficio para sus organizaciones. Este beneficio es el beneficio aparente, ¿de acuerdo? He conseguido una negociación más favorable, más beneficio para mi organización, o no, o menos. He tenido más o menos habilidad en función del marco
de referencia que me habían dado en función de cómo partía la situación de equilibrio entre las partes, bueno, pues he tenido habilidad y lo he conseguido. Pero lo que no suelen las organizaciones tener en cuenta cuando encargan a sus empleados, a sus directivos que vayan a negociar, ni los directivos suelen tener en cuenta cuando van a una negociación, es que aparte de los beneficios aparentes, hay otros beneficios o perjuicios ocultos, no aparentes, tanto para las personas que van a negociar como para las organizaciones. Y aquí sí que tenemos que volver a traer esos conceptos de por qué sí tiene valor intentar que una negociación sea de objetivo equilibrado. Sea cual sea la situación de partida, equilibrada o desequilibrada, toda situación de partida, sea equilibrada o sea desequilibrada, tiene un objetivo que puede ser equilibrado o no. El hecho de que la negociación alcance el punto de mayor equilibrio para todos es algo que tiene mucha importancia, no por los beneficios aparentes, sino por los beneficios ocultos. Los beneficios ocultos no se suelen tener en cuenta. Cuando se va a una negociación, se pretende mirar nada más que al corto plazo. Es el problema del cortoplacismo. El cortoplacismo es lo que formula el beneficio aparente. No, es que yo ahora consigo esto, pero estás dejando de ver que hay un beneficio oculto a largo plazo. ¿Para quién? Para las organizaciones involucradas, para las personas que negocian y para el balance vital de cada uno de los negociadores. Es decir, en una negociación hay más en juego de lo que es el objeto de la negociación. Tener esta mayor consciencia de lo que implica una negociación es lo que va a marcar la diferencia para ti como negociador en representación de una organización. Y para la organización, si tú muestras más consciencia al negociar o menos, también va a ser determinante para la organización. Esto, ahora mismo, lo contemplan nada más que unas pocas personas en el mundo, unos pocos profesionales. Esto es algo muy novedoso. La gran mayoría de las organizaciones, de las empresas, no lo van a tener en cuenta. Y sin embargo, sí que hay una nueva corriente ahora en la cual esta cuestión es muy importante. Es una corriente que incluso va más allá del ganar-ganar. ¿De acuerdo? Los beneficios ocultos de una negociación para las personas involucradas y para las organizaciones, es decir, para los presentes y para los ausentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es un poco la introducción que quería hacer con respecto a las negociaciones y creo que es una buena base para empezar con las preguntas. Así es, queridísimo Iván, así es, y ya los muchachos están muy inquietos y ya tienen por aquí sus preguntas, pues démosle la palabra a María. Muy buenas noches, María, bienvenida. Adelante. Hola, profe, hola, Iván, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es relacionada con lo que estabas comentando ahorita, que me llamó la atención que dijiste que hay veces la negociación puede ser, pues no injusta, sino que digamos una parte está, o sea, tiene en juego algo muy importante y la otra puede que sea algo no tan importante. Entonces mi pregunta es como, digamos, si yo estoy en esa situación, ¿qué puedo hacer cuando estoy negociando con alguien? Y el objeto de negociar para mí es algo casi vital y para la otra persona no es tan importante. O sea, que la otra persona sea, digámoslo así, egoísta y no quiera colaborar. O sea, ¿qué puedo hacer yo cuando yo soy consciente, pero la otra parte no lo es? Pero además me está perjudicando a mí. O sea, si tú eres consciente y eres la parte débil, poco puedes hacer. Quizás podrías intentar ofrecer alguna información a la otra parte que le hiciese comprender algo más de lo que tiene en mente preparado para negociar contigo. Más fácil sería si tú eres la persona consciente
y la que tiene una posición preponderante en la negociación. Porque entonces, ante la posibilidad, la alternativa de llevarte todo para ti, que podrías hacerlo, o dejar que la otra persona se quede con algo que para ella es muy valioso y para tu organización es irrelevante, esa decisión es fácil cuando eres la persona consciente desde la parte preponderante. Exacto. Si eres la persona consciente desde la parte débil de la negociación, pues la única posibilidad que te queda es intentar en el preámbulo, en la explicación previa, dar una imagen que le haga encenderse alguna luz a la otra parte y que vea que puede darte algo que pueda satisfacerte parcialmente a ti sin perjudicarle a él o a su organización. Ok, gracias, Iván. Bueno, yo por aquí haciendo un hincapié en lo que dice Iván y con el ánimo de aportar, obviamente, y con el ánimo de darles luz, porque, claro, hay varias formas de hacerse oír, ¿no? Muchas veces, pues nosotros, claro, y yo lo siento muy, muy así, ¿no? En algunas decisiones que se toman a nivel mundial no tenemos mucha incidencia aparentemente. Sin embargo, por ejemplo, pues tenemos el caso aquí en Bogotá y de paso, pues te cuento, Iván, en algún momento nosotros aquí en Bogotá parecíamos literalmente animalitos, ¿no? Como que nos movíamos muy mal y llega pues un político que pues también tiene una profesión que tiene que ver con la filosofía y fue alcalde de Bogotá y pues él nos enseñó también que mediante la pedagogía, ¿no? Mediante las acciones como muy, muy pedagógicas y como de muy demostrar, no sé si quepa el ejemplo, ya me dirán, pues este era Bogotá hace unos 20 años, entonces él es el alcalde Mocus y lo que hace pues es plantear como una serie de acciones muy impactantes, estoy tratando de llegar a ellas, gráficas, ¿no? En las calles, donde las personas pues nos veíamos completamente abocados literalmente pues a entender que teníamos que comportarnos de una mejor manera, ¿no? Entonces utilizaban los mimos, utilizaba pues como los juegos, las, digamos, representaciones en los semáforos, ¿no? Para decirle a la gente que no se pasara en la calle mal. Y pues fue una forma de negociar con los ciudadanos bogotanos que no somos nada fáciles, sigue siendo muy difícil la convivencia pues aquí en Bogotá, pero se hacían cosas como muy creativas y es algo que yo extraño personalmente mucho a nivel social, porque pues como que nos quedamos en dos opciones, ¿no? O en no hacer nada o en irnos ya con todo a la violencia, por decirlo así. Y pues no sé, me pareció como interesante mostrar y recordar estas épocas en las que, como pueden ver, ¿no? Los abuelos se resistían un poquito, pero se lograba el objetivo de, como dice Iván, realizar alguna actividad que genere como esa conciencia en la otra persona, ¿no? Quizás nosotros no lo alcancemos a hacer, pero queda ahí esa semilla y seguramente pues vamos a poder incidir en algún punto, ¿no? No hay enemigo pequeño, es lo que yo siempre digo, no hay acción pequeña, muchachos, así que pues no, hay que buscar la manera. Bien, bueno, por aquí Cristian Felipe, muy buenas noches, qué gusto escucharte, te tiene una pregunta, Iván. ¿La quieres leer tú, Cristian? ¿Quieres que la lea yo? Anímate. Listo, yo con mucho gusto. Dice, ¿cuáles tips, consejos podrías darnos para el momento en el que estamos frente a frente con la otra parte y queremos demostrar la seguridad y el interés en el caso? ¿Qué gestos, actitudes deberíamos evitar? Bueno, en esta forma evolucionada de negociación que está intentando explicaros Berta y que hoy es el objeto de esta charla, la forma evolucionada de la negociación. Porque, bueno, ya sabéis que la negociación agresiva
es una negociación que ha estado predominando en las décadas atrás y que todavía se sigue utilizando. La negociación para ganar tú lo máximo y la otra persona te da igual, ¿no? Pero no estamos en esa situación. Sí puedes encontrarte con que empieces a trabajar en una organización que te exija esa situación. Y entonces, después de la charla de hoy, tú recordarás que están los beneficios aparentes y luego están los ocultos. Y los ocultos tienen que ver también contigo, no solamente con la organización que te exige una negociación absolutamente de beneficio exclusivo, no solo con ellos, sino contigo también están los beneficios o perjuicios ocultos, ¿no? Entonces eso lo tendrás que tener en cuenta. Con lo cual siempre es interesante esta respuesta, sea cual sea el tipo de organización en el que entréis y sea cual sea el tipo de negociación que os exija realizar. Siempre es interesante el daros cuenta de que en una negociación la actitud tiene que ser de igualdad entre las partes, de una predisposición inicial a una confianza básica, de un ánimo de cooperación, de una cordialidad, de diferenciar el objeto de la negociación de la persona, no identificar a la persona con los beneficios o perjuicios de la negociación, porque esa es la negociación primitiva de la cual no estamos hablando aquí. Es decir, no es un enemigo, el contrario. Es sencillamente una persona con la que tienes que encontrar la mejor solución posible, pero teniendo en cuenta no solamente los beneficios o perjuicios aparentes de la negociación, sino los ocultos. Y esta nueva dimensión que vas a tener en cuenta te va a hacer entender rápidamente el por qué en una negociación son importantes esas cuestiones que hemos dicho. Mostrar una igualdad entre los negociadores a priori, aunque la situación esté desequilibrada. Sois personas y por lo tanto os debéis tratar como personas. Ya estés tú en la parte dominante o en la débil. Os tenéis que tratar como personas, diferenciando a las personas del objeto de la negociación, del resultado de la negociación. Hemos dicho también cordialidad. La cordialidad tiene que estar. Os pueden haber dicho en vuestra organización, tenéis que ser agresivos y demostrar nuestro poder. No podemos perder en esta negociación. Bueno, lo puedes hacer cordialmente también. Contundente y cordial. Firme y cordial. ¿De acuerdo? La cordialidad no hay por qué perderla en ningún momento. Porque tienen que quedar dos planos muy diferenciados. El plano de la relación personal que vas a establecer con esas personas y el plano de la negociación. No debes unirlos. Si los unes, vas a tener un perjuicio oculto. Tú mismo. Que se va a proyectar en tu futuro profesional y personal. Es muy importante separar el aspecto personal del otro negociador del objeto de la negociación y su resultado. Muy importante. En una negociación, sin querer, negocies lo que negocies y sea cual sea el resultado, sin quererlo vas a establecer una relación para el futuro. Y esa relación puede ser mejor o peor, con independencia de cuál sea el resultado de la negociación. Y si estableces una mala relación, hay un perjuicio oculto. Y si estableces una buena relación, hay un beneficio oculto. Diferente
del perjuicio o beneficio de la negociación en sí. Pero fíjate, no solo alcanza a las personas que están presentes, es que en la otra organización hay personas que luego van a tener noticia de qué ha ocurrido allí. En tu organización va a haber personas que van a tener noticia de qué ha ocurrido allí. Fuera de las organizaciones hay personas que se van a ver afectadas por esa negociación y van a tener noticia de qué ha ocurrido allí. Entrar a negociar es salir al escenario y se va a grabar y todos los ojos van a estar ahí y hay que tenerlo en cuenta. Wow, ¿no? Y como lo que comentas, querido Iván, pues definitivamente sí tiene muchos ejemplos, ¿no? Que podríamos ver, situaciones que se ven, por ejemplo, a nivel de los países, cuando ocurren o en las empresas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la crisis del 2008 con el caso de los Lehman Brothers, ¿no? Que se genera toda esa inestabilidad, no solamente pues porque ellos cometieron pues una serie de fraudes, sino también por toda la ola, ¿no? La onda expansiva de incredulidad ya en la bolsa, ¿no? Y todo lo que tuvieron que trabajar para poder pues recuperar un poco el tema de credibilidad, perdón, esa es la palabra. Bueno, pues vamos a escuchar a Valentina, luego a Carlos. Por ahí me enviaron una pregunta en el chat, pero pues la vamos a dejar un momentico. Dana Isabela, ya te la leo, pero vamos con Valentina, luego con Carlos y luego leemos tu pregunta. Adelante. Buenas noches para todos. Mi pregunta es, ya después que se ha concretado la negociación, después de que ya hemos tenido esa visión compartida con la otra empresa o la otra persona, ¿cómo podemos trabajar en la sinergia y el trabajo en equipo? Cuando ya tenemos el compromiso compartido, pero no está así como esa sinergia para poder, digamos que lograr las metas como lo hemos planificado. ¿Cuáles serían como esos tips para mejorar esa? Hay que mantener la cordialidad. Es decir, la cordialidad debe predominar siempre. Cuanto más ajeno es el negociador, pues más respeto y más cordialidad. Y más empatía. Y más templanza. Vas a ver cosas que no te van a gustar. Pero si tú saltas activada emocionalmente debido a que ves circunstancias que son desconocidas para ti y no te has preparado lo suficiente para tener una cierta tolerancia, pues entonces el resultado va a perjudicar a la organización y a ti. Y a ellos también, porque al final tú más o menos has alcanzado un principio de acuerdo. Vale, ya hemos alcanzado un principio de acuerdo y ahora hay que juntar equipos y trabajar en el desarrollo de ese principio de acuerdo. Esa es la parte más complicada. Parece que es alcanzar un previo acuerdo, no. Es el desarrollo con los equipos. Porque parece que hay unas personas que no vienen suficientemente preparadas entendiendo qué implica lo que están haciendo realmente y entonces van un poco como a una batalla. Y entonces hay que desactivar completamente el ambiente de rivalidad y de batalla. Seguramente cuando se juntan dos equipos de dos organizaciones a desarrollar un preacuerdo, a ver si llega a buen puerto, lo que van es a medirse unos con otros, a ver quiénes son mejores. Eso es desastroso para el acuerdo. Hay que preparar muy bien la mentalidad con la que se va a uno de esos encuentros. Seguramente podéis representar uno de esos encuentros como 4 personas de tu organización y 4 personas de la suya os meten en una sala 8 horas. Y hay que redactar
los principios de acuerdo que se han adoptado hay que redactarlos. Y entonces hay que estar constantemente interactuando. Fijaos la exquisita delicadeza y cordialidad que hay que tener 8 horas con otras personas de otra organización para que eso salga bien. Es decir, es un reto auténtico. Y ese reto, fijaos, voy a pintar un gráfico con el dedo. Este gráfico es la importancia en la organización de las cosas que realizas. Y ahora vamos a llegar a esa negociación. ¿De acuerdo? Esas negociaciones son las cuestiones profesionales más importantes que vais a desempeñar. Entonces, la preparación no debe ser una preparación de la antigua escuela de negociación, sino de la nueva escuela de negociación. La preparación tiene que ser una preparación en cuanto a lo personal que se va a ver involucrado allí. Tiene que ser muy contemplativa de lo psicológico, de lo emocional, de los objetivos finales, ¿cómo se consiguen? Puedes pensar, no, se consiguen luchando con el otro. No, eso es lo de antes, eso ya no es. Se consiguen cooperando y sacando lo mejor entre todos de la situación para que llegue al equilibrio exquisito, perfecto, el máximo equilibrio posible. Porque además una negociación que se ha cerrado sin equilibrio no es duradera. Y entonces van a surgir conflictos como consecuencia del desequilibrio con el que se ha alcanzado. Entonces, tanto en lo personal como en el objeto de la negociación, tiene que haber un exquisito equilibrio en todo momento. Buenísimo, y pues realmente, Iván y queridos líderes, a mí me encantaría que ustedes vayan integrando, ¿no? Digamos, esa fuerza y lo que hay detrás de incluso de las palabras de lo que nos dice Iván, y es que más allá de recomendaciones, de tips, pareciera que el mensaje es muy, muy directo hacia ustedes y a que se preocupen mucho por continuar conociéndose, ¿no? Para que cuando lleguen a esos momentos donde van a tener que darlo todo, pues no pierdan su negociación o no pierdan esa confianza que les ha sido depositada por parte de sus jefes, porque son iracundos, ¿no? O porque definitivamente no han sabido manejar la baja autoestima, ¿no? Todos estos temas que se nos presentan. Bien, me parece fantástica esa respuesta y me parece maravilloso lo que dices, Iván, de que si una negociación se da sin equilibrio, no es una negociación final, siempre va a haber como un eterno conflicto enquistado, ¿no? Ahí esperando tras de las sombras, esperando cuando vuelva a emerger ese conflicto, que es lo que estamos viendo a nivel mundial, me parece. Bien, pues vámonos con Carlos Andrés. Bienvenido, Carlos Andrés. ¿Qué vas a preguntar, por favor? Hola, profe. Buenas noches. Iván, buenas noches. Y pues para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi pregunta no va tanto a la negociación basada en la resolución del conflicto, sino más hacia el campo de los negocios desde el punto de vista económico. Es decir, muchas veces el comerciante, los empresarios, lo primero que hacen es, por decirlo en esta manera, plantarse y tener un punto de partida para empezar a negociar. El empresario, comerciante, ya sea desde el pequeño empresario hasta las multinacionales, deben saber qué van a negociar y cómo lo van a hacer. Entonces, ¿cómo es desde este punto de vista económico? ¿Cómo se refleja esto en los negocios económicamente hablando? Económicamente hablando, bueno, os habrán enseñado que una empresa tiene como principal objetivo conseguir beneficios. Eso hoy por hoy pues sigue siendo el principal objetivo de una empresa, conseguir beneficios. Pero antes no tenía tanta importancia el cómo se conseguían, los medios. El fin está ahí. Los medios
Antes no tenían tanta importancia. Ahora sí van teniendo algo más de importancia los medios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se transita de una situación en un intervalo de 20, 30 años, cuando se transita de una situación en la que todo el mundo acepta y piensa que lo único importante es el beneficio económico y nada más, y se pasa a una situación en la que ya parece que hay un consenso generalizado en que, siendo el beneficio económico el principal objetivo de la organización, no obstante, hay otros objetivos concurrentes, secundarios, complementarios, que se deben contemplar, y unos medios de alcanzar ese beneficio. Cuando pasas de una situación a otra, se produce un fenómeno muy interesante, y es que hay una convivencia de generaciones. De forma que os vais a encontrar con esas dos tendencias vivas, actuando al mismo tiempo. Y entonces vosotros entraréis en organizaciones, y esto ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, en las que vais a encontrar organizaciones que han realizado completamente ese cambio, organizaciones que no han realizado el cambio en absoluto, organizaciones que están en ese tránsito, organizaciones con personas que han realizado el cambio y con personas que no lo han realizado en absoluto, y con algunas que están en tránsito. Y vosotros, pues, salís de los estudios en los que, como son unos estudios modernos, pues se os está diciendo que se ha transitado y que el nuevo modelo organizacional es este que os estamos contando, más cooperativo y teniendo en cuenta otras circunstancias que no se tenían en cuenta antes. Pues el medio ambiente, los empleados, los clientes, la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, desde el punto de vista económico, efectivamente, hay que buscar el beneficio, pero tenéis que pensar que ese beneficio, la consecución de ese beneficio, tiene un amplio margen. Se puede conseguir de varias formas. Si no hubiese ningún margen, pues entonces tenéis que plantearos si queréis seguir en esa organización, porque si tenéis que conseguir el beneficio siempre a la vieja usanza, porque en esa organización no te permiten más margen que conseguir beneficio y tiene que ser de esa forma, pues quizás tengas que plantearte en un lado de la balanza los beneficios y perjuicios aparentes y en el otro los ocultos. Porque una de las diferencias entre lo viejo y lo nuevo es que en lo nuevo se es consciente de que hay beneficios y perjuicios ocultos y en lo viejo no se es consciente de eso. Pero tú vas a tener una formación nueva y puede ser que estés en una organización vieja y entonces vas a tener siempre que ir calibrando los beneficios y perjuicios aparentes con los ocultos, poniéndolos en el fiel de la balanza. Desde un punto de vista económico hay que obtener beneficio, está claro. Ahora, ¿qué margen da la organización para obtenerlo? Amplio. Entonces, hay posibilidad de intentar hacerlo de la forma nueva. Estrecho. Entonces, ¿me merece la pena estar aquí? Yes. Bueno, esas son de esas temáticas, ¿no? que hablábamos, Iván, nosotros tuvimos una sesión el sábado que tuvimos que reponer y hablábamos mucho de tener que decidir, literalmente, ojalá con la mayor antelación posible, en qué bus nos subimos, de alguna manera, qué decisión tomamos en cuanto a una empresa, un cargo, porque una vez que uno ya está subido en una empresa o en un cargo, siempre de todas formas se pierde tiempo y se pierde sobre todo esto que estamos tratando de construir acá y que Iván muy amablemente de verdad pone con mucha certeza sobre la mesa, ¿no? De irnos siempre hacia lo nuevo, ¿no? Hacia el camino distinto, hacia hacer las cosas como ustedes lo traen en sus mentes, mis queridos estudiantes, porque ustedes ya traen incluso ideas que todavía no se han dado cuenta que las traen, ya las traen para aportarlas y buscar una nueva forma de hacer las cosas y dejar, ¿no? La pelea,
el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? La guerra de egos que ha sido pues la moda hasta este momento. Y pues son ustedes los que deciden quiénes, si se suben en esa empresa o si definitivamente no apoyamos ese tipo de empresas, al punto que esas empresas tengan que definitivamente plantearse, bueno, si quiero tener buenos colaboradores, pues voy a tener que también hacer algunos cambios en cuanto a mis políticas y en la forma de manejar este tipo de cuestiones que estamos hablando por aquí. Bueno, me da mucho gusto, bueno, le había prometido a Dana, perdóname, estimada Lizeth, porque, bueno, en honor a mis palabras, Dana Isabela, buenas noches, nos pregunta por aquí. No sé si quieres hacer tu pregunta o quieras que yo la lea. Tal vez no tienes micrófono, quizás. Bueno, pues la leemos, no pasa nada. Buenas tardes. ¿Se puede decir que una negociación es algo muy importante en donde se puede practicar la empatía? La empatía, Iván. Pues, bueno, es de las situaciones en las que la empatía puede jugar un papel más importante en una negociación. La empatía es, tal como la entiende el mundo, entender la situación y los motivos que tiene la otra parte. Es fundamental, es decir, si no hay comprensión de lo que implica lo que está en juego en esa negociación para la otra parte, no tienes información. Entonces, estás a ciegas. No puede ser que ni siquiera te encuentres con la otra parte si no tienes empatía y no lo comprendes. Puede ser incluso que inicies una línea de negociación muy convencido de que es la adecuada y cuando la otra parte hable, te acredite que esa línea no es la correcta porque te faltaba comprender una serie de cuestiones previas que involucraban la situación de la que partía la otra parte. Eso es la empatía. Es la expresión de calzarse los zapatos del otro y ponerse sus gafas y entonces saber qué es lo que hay, ¿no? Entonces, efectivamente, la empatía en las negociaciones es algo fundamental y tiene que ser una parte muy importante de la preparación de esa negociación. Estudiar bien cuál es la situación de la otra parte, enteramente. Cuanto más información tengas, mejor. No como para utilizarlo como un beneficio prevalente para conseguir luego, no, sencillamente para poder comprender cuál puede ser el punto de equilibrio mejor. Cuanto más información, más sabes el punto de equilibrio mejor donde se encuentra. Siempre te puede quedar la duda, ¿habré cedido demasiado? Quizás no eran honestos y tras la sonrisa estaban dando un pose como para conseguir algo más de mí. Entonces, bueno, ahí tienes la confianza, pero en el mundo empresarial, bueno, pues la confianza debe haberse acompañada por información. Cuanto más información tengas sobre la otra organización, sobre la otra persona, sobre su situación, sus intereses, más vas a poder determinar el punto de equilibrio. Y finalmente, una negociación, imaginaos que jugáis a ese juego, no sé cómo se llama en Colombia, en el que hay una cuerda y un pañuelo y dos grupos tirando de la cuerda, a ver quién se lleva el pañuelo a su lado. Bien, si tiras demasiado, puedes correr el riesgo de tirar al suelo a todo el otro grupo. Se pueden lastimar. Si tiras poco, te pueden tirar a ti. Tienes que saber exactamente cuánto tienes que tirar. ¿De acuerdo? Y para saber cuánto tienes que tirar, tienes que saber la fuerza que tienen todos los que están allí. Eso es información, eso es empatía. Eso es ir preparado para lograr el mayor equilibrio posible. Cuanto más información, más preciso es ese equilibrio y por lo tanto más satisfactorio para todos y por lo tanto más duradero el acuerdo y menos semillero de conflictos futuros. Y los beneficios ocultos se realizan para ti y para tu organización, porque a partir de ahí todo el resto de organizaciones ya sabe que sois
personas proactivas, serias, que van a la cooperación y al beneficio mutuo. Y entonces, eso es importante porque en un mercado amplio, en el que puedes negociar con varias organizaciones la misma cuestión, ¿a cuál vas a elegir? ¿A la que va sencillamente a su interés o a la que respeta un poco el debido equilibrio? Pues vas a buscar a esa. Y esa es la fama que te ha precedido de otras negociaciones. Y ese es el beneficio oculto. Tanto a ti como persona como a tu organización. Muchas gracias, Iván, que mejor dicho, yo cada vez que nos das una respuesta de verdad, pues quedan muchas preguntas también empiezan a emerger todavía más preguntas, ¿no? Y esa es la maravilla del conocimiento, qué importante, ¿no? Tener más información para cometer menos errores, para no, quizás de pronto, a veces por confiados, ¿no? Que nos pasa mucho, yo me incluyo porque yo todavía siento que no por edad, sino por experiencia, soy muy joven y a veces uno por falta de información, o se proyecta en el otro, no, ay, pobrecito, le voy a ayudar, y también pierdes, o sobreestima, ¿no? Tanto por encima como por debajo es un error, y pues la idea siempre es pedir más información, empatizar. Qué buena pregunta, querida Dana, muchas gracias. Ella también nos pregunta, Iván, perdóname que me perdí aquí. Dice, Iván, ¿nos podrías decir las preguntas más importantes que nos podríamos hacer a nosotros mismos al momento de realizar una negociación? Me imagino que antes de hacer la negociación. Sí, bueno, estas se dividen en dos grupos. El primer grupo es respecto al objeto de la negociación, que esas vienen en cualquier manual sobre habilidades gerenciales. Son del estilo de, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué horquilla me puedo plantear de resultado? ¿Cuáles son las alternativas que tiene la otra parte negociadora? ¿Qué horquilla tiene él? ¿Hay algún punto de confluencia? En fin, esas preguntas van respecto al objeto de la negociación, pero a mí me importan más las preguntas respecto a la relación que se establece en una negociación entre personas y entre organizaciones y en relación a los beneficios ocultos y perjuicios ocultos que se pueden derivar de esa negociación, que son los que no se suelen tener en cuenta, son los derivados de las personas y las organizaciones, no del objeto de la negociación. Que hay que ver claramente que sí, al final, una negociación versa sobre un objeto. Hay que conseguir mejores condiciones en cuanto a una cuestión muy concreta. Esos son los beneficios o perjuicios aparentes los que puedes obtener en referencia al objeto. Las preguntas en referencia al objeto son las de los manuales. Me gustaría que empezaseis a pensar sobre la otra cosa importante que está en juego de la negociación, que en lo tradicional y en lo viejo no se veía en absoluto. Y sin embargo ahora se tiene muy en cuenta. Por eso le estamos llamando lo oculto. Eso que puede determinar la consideración hacia tu organización, la consideración hacia ti y tu propia consideración de ti mismo, y todo proyectado hacia el futuro, con múltiples efectos, para la organización y para ti. Y eso implica que tendrás que hacer un ejercicio de comprensión de las circunstancias de las personas y de las organizaciones por encima del objeto de la negociación. Más general, tanto que tendrás que pensar en los afectados por esa negociación, que pueden no estar ni presentes ni ausentes, sino que sencillamente no participan en esa negociación, pero se ven afectados por ellas. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues las preguntas deben formularse en orden a hacer un previo reconocimiento de que estás considerando todas esas circunstancias para ver si realmente las tienes en consciencia antes de llegar a la negociación o no. Es un repaso de todas esas circunstancias que ya no van con el objeto concreto de la negociación, sino con las personas involucradas, las organizaciones y los terceros afectados. Y fíjate, Iván, y todos mis queridos líderes que en comunicación no violenta nos dan unos pasos muy interesantes. A mí, pues a mí ese libro me ha cambiado la vida, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho de verdad, porque uno ahí, como les he comentado, se basa, ¿no?, en cómo se puede sentir la otra persona y qué puede necesitar. Y lo mismo yo, ¿no? Ahora, obviamente, pues a nivel ya empresarial serán pues cosas un poco aparentemente más complejas, sin embargo, pues al final es la esencia de no perder de vista cuál es el objetivo, porque sí, la personalidad tiende a adueñarse de la negociación y uno termina perdiendo de vista el objetivo y centrándose en protagonizar quizás, o de pronto en hablar de más, o en figurar un poco más, y pues eso también puede generar un entorpecimiento y una pérdida de relaciones. Me parece, o sea, cada respuesta, ¿verdad, Iván? Es muy interesante. Carol nos pregunta, buenas noches, Iván, ¿cómo se puede influir en los buenos resultados de una negociación en tiempos difíciles? Bueno, pues yo creo que eso está más que respondido, ¿no? Perdón, ¿cómo lo ves, Iván? O si quieres decir algo más. Pues en tiempos difíciles, yo creo que pues intentando hacer una pedagogía que muchas veces se da por supuesta y no se hace, pero yo creo que es interesante exponer, poner de manifiesto, sacar a la luz cuál es la situación de partida de esa negociación. Son tiempos difíciles. ¿Por qué? Por esto y por esto. ¿En qué afecta? A esto y a esto. ¿Reduce las posibilidades de negociación? Sí, en esto y en esto. No está mal verbalizarlo, porque aumenta la información, aumenta la comprensión, aumenta la empatía y acerca las posiciones, porque muestras una cierta transparencia, y mostrar una cierta transparencia que la muestras cuando haces una exposición, un alegato objetivo y justo de lo que ocurre. Entonces estás mostrando transparencia respecto de tu posición frente a la negociación. Y eso relaja las posturas. Si tú tienes un relato deshonesto respecto de lo que ocurre en interés de la negociación hacia ti, pero deshonesto porque falta la verdad, entonces es mejor que no digas nada, porque entonces estás alejando las posiciones, estás alejando la confianza, estás generando distanciamiento y resquemor. Entonces, en tiempos difíciles, las partes van más tensionadas a negociar, porque hay menos posibilidades de negociación. En tiempos buenos, como a mí me decía mi padre, cuando bueno, pues hacíamos una buena operación en tiempos buenos, me decía que en tiempos buenos hasta el más tonto hace relojes. Y que lo importante es ver qué haces en tiempos malos. Bueno, pues en tiempos malos la gente llega muy tensionada a las negociaciones porque hay pocas posibilidades. Entonces, una exposición de la situación de partida honesta, objetiva, desinteresada en cuanto a una posición prevalente. Claro que tienes interés en la negociación, pero no tienes por qué tener interés en tener una posición tan dominante que anules la posibilidad del otro de negociar nada. Es decir, todo eso tienes que mostrarlo y eso rebaja la tensión
acerca las posiciones, genera un clima de confianza que va a propiciar al menos el diálogo. Puede ser que el entendimiento, y si hay suerte, un acuerdo equilibrado. Yo aquí estaba hablando en mi mente. Bueno, no, nada, estaba simplemente matizando un poquito, como siempre, Iván. De verdad que es muy agradable escucharte y es muy útil porque estamos teniendo muchos conflictos. Yo no sé ustedes, mis líderes, cómo les esté yendo, pero por esas épocas hay muchos conflictos, ¿no? Negociación de arriendos, negociación de espacios en la ciudad, negociación de productos, en los mismos vendedores negociando con los compradores a ver si por lo menos hacen algo de venta, ¿no? Entonces, sí, lo que preguntabas, Carol, es cierto, hay mucha tensión emocional, hay mucho, como decía Iván, aumenta esa tensión y eso pues genera que si no tenemos una templanza, que me encanta esa palabra, de verdad, les pido que trabajen mucho en ese aspecto, pues se nos puede definitivamente convertir en un regateo ahí como medio indigno, ¿no? Para ambas partes. Querida Lisset, es un gusto que hagas la pregunta, por favor, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, profe, buenas noches, Iván. Buenas noches. Mi pregunta es, Iván, si a ti alguna vez se te ha dificultado hacer alguna negociación, si es así, ¿cómo fue? ¿Y cómo lo manejaste? Pues para nosotros tener un ejemplo o en una experiencia más de cerca. No hay ninguna negociación fácil. Ninguna. Ninguna porque digamos que por esa dualidad que acabamos de explicar entre el entendimiento de lo que es una negociación, no voy a decir antiguo en el sentido temporal, voy a decir antiguo en el sentido, pues, digamos, de consciencia. Siempre existe una dualidad. Daos cuenta de que una negociación podemos representarla de la siguiente forma. Sabéis cómo es un teatro romano, ¿no? Son las gradas rodeando el escenario y en las gradas hay mucha gente sentada alrededor. Bueno, pues como en un estadio de fútbol, ¿no? Hay mucha gente sentada y luego está el campo de juego. Los negociadores están en el campo de juego, pero hay mucha gente mirando. Mucha gente mirando. Y esa gente que está mirando tiene su propia interpretación de cómo debe realizarse la negociación. E igual que si están contemplando un partido de fútbol y están criticando a un jugador y están criticando al otro, pues eso está ocurriendo en una negociación. Si es una negociación que tiene varias reuniones, pues entre reuniones tú tienes que sentarte a negociar con los tuyos. No solamente negocias con los de la otra organización, es que en cada reunión te tienes que sentar a negociar con los tuyos para ver cuál es la postura común que se va a adoptar frente a los otros. Y esta negociación con los tuyos es casi más difícil que la negociación con los otros. Porque a la negociación con los otros, pues al final llegarás con una postura, sea la que sea, en la que tú habrás intentado influir para que sea una postura de consciencia. Y lo habrás conseguido o no. Pero esa postura que tú lleves, que sea más de consciencia o menos, se juega antes en tu propia organización, en el vestuario, se puede decir. Ahí se juega. Entonces, no es tan que sea difícil una negociación de por sí, sino por lo que involucra en las respectivas organizaciones, que al final van a ser las directamente perjudicadas o beneficiadas en el objeto de la negociación. ¿De acuerdo? Porque tienes que estar consensuando posiciones internas. Claro, si estás en una organización antigua en la que hay una persona arriba del todo que dice esto va a ser así,
y no hay discusión. Bueno, pues entonces ya sencillamente pues lo que tienes que hacer es conservar el nivel de la negociación personal, a pesar de que tienes un objetivo que se puede decir un objetivo killer. Bueno, pues yo tengo un objetivo killer, pero voy a conservar el nivel personal de relación que se va a entablar en esta negociación. Bueno, pues eso podría ser un buen planteamiento. Entonces, difíciles son todas y cuanto más información, cuanto más reflexión no solo sobre el objeto de la negociación, sino sobre los beneficios o perjuicios ocultos que involucra la relación con las personas y los terceros afectados que no aparecen por allí. Cuanto más consciente seas sobre toda esa cuestión, pues esa dificultad se te va a representar a ti menos. Porque recordad, una negociación difícil emocionalmente es una noria para ti, es decir, una montaña rusa. Entonces, cuanto más preparado vayas, menos montaña rusa emocional va a ser, que eso también facilita la cuestión. Wow, me quedo con esa importantísimo, ¿no? Yo que soy súper emocional, de verdad, sí, cuando uno tiene una información preparada, preparar, realmente sí genera, no sé ustedes cómo lo hayan visto, y además también pueden hacer comentarios en el chat de pronto para leerlos al final. Yo creo que esta sesión está súper interesante y me alegra pues mucho contar con su participación, mis queridísimos estudiantes, y por supuesto pues con Iván. Querida Angélica, por favor, tienes toda la palabra, adelante. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Iván, bueno, yo tengo dos preguntas. Buenas Una, con respecto a la negociación, entonces tú, pues en la trayectoria que has tenido, ¿cómo te diste cuenta de que era mejor proyectar estas negociaciones para tener beneficios a largo plazo? O sea, ¿en qué punto dijiste como que hay que hacer las cosas bien? No, digamos, solo pensar en el ya, en el ahora, sino que de verdad vale la pena hacer un esfuerzo mayor para conseguir algo más provechoso en el futuro. Y segundo, cuando estás en una negociación, pues no sé si, digamos, cómo inferencias o identificas quién es la parte que está un poco más débil y la parte más fuerte, ¿no? Porque una vez uno puede decir, no, yo soy la parte débil o la parte fuerte, pero, o sea, ¿cómo te vas dando cuenta de eso y qué beneficio le podemos sacar? Bueno, a ver si luego me podéis recordar la segunda pregunta porque se me va a olvidar. Voy a por la primera. La primera, a ver, yo empecé a trabajar en un momento y en una organización completamente de la vieja escuela, completamente. Bueno, a mí me sucedía que yo no me sentía cómodo con esas negociaciones que se me imponía que hiciese. No me sentía cómodo. Entonces, bueno, pues empecé a formarme un criterio propio sobre qué haría yo en esos casos. Yo realmente hacía lo que me decían que hiciese, pero empecé a descubrir que por ese no estar yo alineado interiormente con el criterio de mi organización, pues empecé a descubrir que estaba el componente personal y de relación separado del objeto, lo que hemos comentado. Y luego pues empecé a darme cuenta por la experiencia, porque tú vas a una negociación, la tienes y de ahí sale un resultado, y ese resultado pues es una entrada en tu negocio que sigue desarrollándose junto con otras entradas y luego tiene salidas, entradas y salidas, y tú según vas viendo las negociaciones, pues vas viendo cómo van influyendo en tu organización, en su negocio.
y comparas con otras organizaciones. Entonces, al final, esa experiencia, pues te vas dando cuenta y te vas formando un criterio propio, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en el que en esa organización sucedió una cosa y yo pues tuve más relevancia, más protagonismo. Y entonces pude empezar poco a poco a implantar, digamos que el ideal nuevo que tenía yo con respecto a lo que tenía que ser una negociación. No sin temor, te voy a decir, no sin temor, porque claro, cuando tú implantas un ideal nuevo que no es el ideal tradicional en tu organización, y aunque tú estás convencido de que va a tener mejores beneficios, aparentes y ocultos, a corto y a largo plazo, pero no lo has comprobado, entonces ahí estás dando un salto sin red de un lado al otro del precipicio y conlleva un riesgo. Pero si no lo haces, sabes que tú no vas a poder realizarte y ser feliz. Porque yo solo pensaba, ¿cuándo llegará el día en el que pueda enfocar estas negociaciones de otra manera? Bueno, pues ese día llega, pero lo tienes que hacer, porque si el día que lo puedes hacer no lo haces, pues entonces ahí sí que ya te estás cerrando todo futuro. No solo profesional, sino también personal, porque profesionalmente va a constar que pudiste emprender un cambio y no lo hiciste. Y personalmente vas a estar frustrado. Con lo cual, llega un momento en que tú tienes margen para cambiar las bases de cómo se negocia. Bueno, pues ahí tienes que aprovechar y hacerlo. Aunque te dé vértigo el salto de un lado al otro del precipicio sin red, tienes que saltar. Bien. Eso en cuanto a la primera pregunta, y en cuanto a la segunda, ya se me ha olvidado. Si tenéis, por favor. No te preocupes, muchas gracias, muchas gracias. La segunda es en una negociación cuando estás con la otra persona o, bueno, la otra entidad, ¿cómo identificas quién es la parte débil y cómo la parte más fuerte? Y digamos, ¿qué beneficio puedes sacar de reconocerte en una o en la otra? Sí, bueno, eso te lo da la experiencia. Es decir, si tú empiezas a trabajar, pues en las primeras reuniones no sueles identificar estas cuestiones. Es como si tuvieses un velo, no ves con claridad el alcance de todo lo que está en juego en esas reuniones de negociación, y el objeto mismo de la negociación, pues sí, lo conoces pues muy básicamente, pues se gana o se pierde por esto, pero la experiencia es lo que te hace que va a llegar un momento en tu vida profesional, pues a los 5, 10 o 15 años, en función de cómo hayas madurado internamente, en el que vas a llegar a una negociación sabiendo exactamente cuál es la situación de partida para ambas partes, sin ningún género de duda. Es decir, lo vas a tener muy claro. Y entonces ya esa situación de partida no va a ser un interrogante para ti. La experiencia te va a permitir conocerla perfectamente. Y entonces el juego va a estar en el objetivo que te marcan en la negociación. ¿Me marcan un objetivo equilibrado, ganar, ganar? ¿O me marcan un objetivo solo gano yo? Entonces, bueno, eso también hemos dicho que es una previa negociación interna. Siempre que hay una negociación entre dos organizaciones, hay previas negociaciones internas y reuniones internas preparatorias, y varias. Y ahí es donde se decide la postura que se va a llevar. Con lo cual, pueden ser más importantes las previas internas preparatorias que la otra, en la que ya vas un poco constreñido por la postura que se ha determinado que debe llevar tu organización. Eso sí, te va a quedar el aspecto personal. Por favor, a la negociación que no vaya fulano, porque entonces no van a querer negociar con nosotros más en la vida. Nunca. Entonces, es muy importante. Te van a marcar, tienes que ir con este objetivo. Vale, voy con ese objetivo. Pero
voy a tener en cuenta los beneficios y perjuicios ocultos en esa negociación, que es el nivel personal, que es el nivel de las relaciones, que es el nivel de la cordialidad de vida, sea cual sea el resultado, que es un fair play que me va a reconocer a mí personalmente y a mi organización o no. Muchas gracias, Iván. Iván, gracias por avisarme. Qué pena con ustedes, hoy estoy más chistosa, pero bueno. Que les decía que al final nosotros todos tenemos como todo lo que estamos planteando aquí, si ustedes se ponen a mirarlo con confianza en sí mismos, conectándose con esa inteligencia que tienen, que todos tenemos adentro, pues todos hemos negociado con nuestros papás, todos nos hemos unido con nuestros hermanos para proponerle algo a nuestros papás, ¿cierto? Y ya vamos todo preparado, y ya hemos hablado con los tíos, y ya hemos hecho cosas, ¿no? Entonces, al final es simplemente llevar eso que ya hemos hecho y tener pues esa confianza para que pues en lo pequeño también está lo grande, ¿no? Entonces, para que ustedes no sientan que eso va a ser algo pues muy difícil, sino que al final ustedes se van a sentir preparados para ese momento y pues obviamente no pierdan de vista todas las recomendaciones, sin lugar a dudas. Bueno, me encantaría, gracias querida Angélica por esa pregunta muy interesante. Vámonos con David. David, te extrañamos mucho el sábado, bienvenido. ¿Qué preguntas tienes? No, buenas noches, profe, buenas noches, Iván. Buenas noches. Pues es muy relacionado con lo que estamos hablando. Básicamente ahorita estoy en una clase que se llama Dirección de Ventas, algo bastante parecido con esto, y estuvimos viendo varios casos donde algunos negociadores usan estrategias algo sucias. Por ejemplo, se les obliga al otro pues a levantarse o muy temprano o a durar muy tarde en la noche. Entonces, Iván, no sé si usted ha experimentado esto y si sí lo ha hecho o desde su experiencia uno cómo debe tratar a estas personas que quieren hacer trampas o sacar provecho de una mala manera. Bueno, esa es la forma vieja o no consciente de actuar en general en las organizaciones y particularmente en una negociación. Es la forma vieja o no consciente. ¿Podría plantearse una cuestión cada uno de vosotros? Imaginaos que pensáis, bueno, es que igual a mí me gusta eso de la no consciencia y de la vieja forma, entonces me siento a gusto con esas cuestiones. Bueno, ante ese planteamiento yo os diría que en el horizonte irá apareciendo una sensación amarga en la boca. Irá apareciendo, según vayáis transitando, una sensación amarga en la boca y un vacío. Irá apareciendo, ¿eh? Eso yo os lo digo y entonces vosotros podréis ponerlo a comprobación o no. Entonces, bueno, en los beneficios ocultos hay una parte, o perjuicios ocultos, en la parte oculta del resultado hay una parte que es muy importante, que es la personal, tuya, como persona involucrada en ese proceso, ¿no? Es decir, y aquí nos vamos a elevar a un nivel un poco más general, no solamente de negociación, no solamente de trabajo en una organización, sino quizás de desempeño general profesional en toda tu vida. Volvemos a tener la parte aparente y la parte oculta. La parte aparente es yo quiero conseguir un éxito, un prestigio y un nivel económico. Éxito, prestigio y nivel económico en mi vida profesional. Bueno, esta es la parte aparente, ¿vale? Pero luego está la parte oculta. La parte oculta es que tú a la vez seas feliz o no.
Y entonces alguien podría plantear, pero ¿cómo no vas a ser feliz con el éxito, el prestigio y el dinero? Bueno, pues ¿has llegado para comprobarlo? No. Entonces, concede el beneficio de la duda a este argumento. Y tú me podrás replicar, pero si yo veo muchas personas que se han llegado y son felices, y yo te diré, ¿pero estás en sus zapatos? Ah, no. Es decir, ¿duermes con ellos por las noches? ¿Te vas de vacaciones? ¿Pasas el sábado y el domingo? ¿Convives con ellos para saber si realmente hay una felicidad plena? Bueno, pues estas cuestiones que nos hemos elevado a un nivel muy general de la vida, vamos a volver a bajar al nivel de el cometido que tienes como empleado, como directivo en una organización. Y ya más al concreto, en la cuestión de la negociación. Ahí se puede entender un poco más que en la parte oculta del resultado, beneficio o perjuicio, en la parte oculta hay una parte personal tuya importante, involucrada ahí. Es decir, esa parte puede responder a la pregunta, quizás al principio de mi andadura profesional tengo que descentrarme de mí y desalinearme de mí muy a menudo y mucho, pero ¿cuánto tiempo voy a sostener eso? ¿Va a ser un objetivo estar cada vez más centrado en mí y más alineado en lo que siento? ¿O voy a sostener la ficción constantemente de el yo real y el yo dirigido por los demás? Porque eso ya se ve el amargor y el vacío aparecer en pocos años. Y posteriormente la ruina y el caos personal. Me Muchas encanta gracias, dejar Iván. ese silencio. Gracias, querido David, por esa pregunta tan importante. Y ahí es donde hay que sacar la ética, tus valores familiares, ¿no? Lo que hemos aprendido. Y la norma de normas, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? A mí no me gustaría que mi hija trabajara, por ejemplo, en una empresa donde no le garantizan pues la dignidad como persona, ¿no? Entonces, pues yo no hago parte de eso. Yo les cuento que en mi primer trabajo, en la primera práctica que hice, pues se veían cosas muy complejas, muy difíciles en esa empresa. Y a mí me llegaron a decir, bueno, si usted hace esto y lo otro, pues le extendemos el contrato. Y yo pues antes de que me propusieran le dije, no, si yo no quiero que me extiendan el contrato, tengo otros planes. Obviamente no tenía nada que hacer, salí a buscar trabajo, pero me parece tan importante eso y ha sido una empresa que no ha tenido muy buen auge aquí en Colombia. Entonces realmente, y uno sabe, ¿no? Lo que pasa allá y a veces se encuentra con personas y, bueno, no se la pasan muy bien, así que nunca tengan miedo de mirar hacia adelante y de seguir buscando esa gente con la que ustedes sí se quieren relacionar. Ahora, ¿no? Pues si les llama la atención, como dice Iván, esa forma vieja o inconsciente, pues bueno, habrá que vivirla y sacar las conclusiones porque uno aprende o por experiencia o por conocimiento, ¿no? Por análisis. Ahí vamos. Bueno, se me acabaron las manitos. Ay, no, Karen, bienvenida, por favor, adelante. Buenas noches para todos. Bueno, Iván, mi pregunta es, me gustaría saber cómo se reconocen los límites o hasta qué punto uno como negociador puede ceder o debe mantenerse en pie frente a sus ideales o a sus propuestas, sabiendo que de pronto se puede poner en juego el éxito de la negociación. Bueno, claro, por supuesto, no es lo mismo encarar una negociación cuando has empezado a trabajar y te han dado instrucciones claras de qué tienes que hacer, que cuando ya eres la directiva y decisora
de qué negociación tienes que hacer para esa organización. Son dos circunstancias muy diferentes. Por eso comentábamos al principio que cuando entras en una organización vas a tener que hacer lo que te digan y la cuestión no va a ser si lo haces o no, sino si permaneces o no en la organización. Si resulta que lo que haces, lo que te digan que tienes que hacer, te desalinea completamente de ti misma, que no te merece la pena. Y eso es algo que vais a tener que tener muy en cuenta en vuestro radar, porque hay un riesgo si no tenéis en cuenta vuestra alineación con respecto a la organización. Hay un riesgo. El riesgo es que por el que consideréis mayor objetivo de progresar profesionalmente, no estéis atendiendo a esa emoción de desalineación que estáis sintiendo y puede ser que por ese objetivo que consideráis superior de progresar profesionalmente os desconectéis de la emoción que sentís de desacuerdo profundo con lo que hacéis y ahí vuelve a aparecer en el horizonte la ruina y el caos personal. ¿De acuerdo? Si tú tienes unas señales internas de que has entrado en una organización en la que no cuadras en absoluto y para ti es un tremendo sacrificio trabajar allí, que seguramente va a ser en cualquier organización, pero en algunas más que en otras, y te empieza a dar señales tu mentalidad y tu cuerpo, tus emociones te empiezan a señalar, hay algo que aquí no va bien. Entonces, eso se tiene que atender, porque si eso no se atiende con la excusa del objetivo superior, pues entonces lo que va a sobrevenir es una problemática de salud posteriormente. Gracias. Importantísimo eso, ¿no? Si vemos qué pasa en las empresas en este momento con las personas, temas de hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, sobre todo en el personal masculino, ¿no? Los hombres con todas esas angustias, todas esas preocupaciones. Y retomando lo que decía Iván hace unos minuticos, sí, realmente se ve mucho cómo las personas cambian salud por unas posiciones, por unas cuestiones que todo el mundo nos ha enseñado que son éxito, pero que a veces uno de verdad se plantea, ¿será que eso sí es éxito? Porque pues no se les ve muy felices a esas personas, ¿no? Y como que llega un momento en que pues vale la pena, ¿no? Plantearse esas preguntas, esas inquietudes. Querido Santiago, es un gusto saludarte. Por favor, tienes toda la palabra. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, pues mi pregunta es sencillita. ¿Qué pauta nos aconseja para desarrollar virtudes, no sé, habilidades o destrezas para cuando uno esté en una negociación o cuando uno vaya a tener una negociación? Que la negociación, pues, uno la pueda manejar, digamos, de una manera, de la mejor manera, ¿sí? Para tener buenos resultados. Bueno, pues hay dos fases que las hemos comentado antes en el desempeño profesional. La primera es hasta que tienes experiencia y la segunda es una vez que la tienes. La experiencia es un aprendizaje propio, personal, intransferible, que has adquirido con un montón de situaciones en las que has podido comprobar tú de primera mano qué ocurre y qué no. Bien, pero ahora estáis para entrar en la primera fase, la fase en la que no tienes experiencia. Pues nada más que lo suple la información. Es decir, si tú entras en una organización, imagínate que esa organización tiene unos ideales y a partir de esos ideales, que son los de la propiedad y la dirección, tiene unos ideales y a partir de ahí tiene unos esquemas. Y entonces tú vas a tener que aprender los esquemas
de esa organización que están basados en unos ideales. Como no tienes experiencia, puedes confundir los esquemas e ideales de tu organización con los esquemas e ideales deseables. Con lo cual, para que eso no ocurra, tienes que tener un ojo puesto en el resto de organizaciones y un ojo puesto en los manuales y un ojo puesto en otra información que te den sobre lo que ocurre en otras organizaciones. Porque esto es algo muy común, que una persona entra en una organización y como es la primera organización en la que entra, absorbe de tal manera esos esquemas basados en esos concretos ideales que se cree que eso es lo único que hay o que eso es lo mejor que hay. Entonces, es importante al principio, cuando no se tiene experiencia, porque cuando se tiene experiencia ya sabes todo lo que hay de verdad, porque ya lo has vivido, entonces no tienes problema, te orientas con muchísima facilidad. Cuando no tienes experiencia es como si tuvieses una neblina que te impide saber dónde estás. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé, porque no reconozco el entorno, porque no tengo experiencia, no he pasado nunca por aquí. Con lo cual te tienes que estar informando con el mapa constantemente, pues a ver si estoy aquí, no, pues este camino, no, pero mira, hay otro camino diferente de este, hay otro camino y otro diferente. No solo está este que estamos tomando, hay más caminos que llegan también y puede ser que de forma mejor o peor. Entonces, la información va a suplir la falta de experiencia. Gracias, Iván. Y no solo también otros caminos de pronto de esfuerzo, ¿no? Que es como, digamos que yo le tengo mucha consideración a esta generación, a ustedes, mis queridos estudiantes, porque como que de alguna forma el discurso que encuentran en todo lado es el del esfuerzo, ¿no? Y el camino del esfuerzo, pero también por ahí escuchaba a un líder que hablaba sobre aprender a vivir esos caminos y también arriesgarse y tomar riesgos, ¿no? Y como vivir y decir, bueno, listo, fui, negocié y no sirvió y me echaron al final, pero que también tengan una historia que contar, ¿no? Porque como que siempre queremos ir a lo seguro y pues bueno, ahí yo al final le tengo unas preguntas a Iván si alcanzamos y si no, no pasa nada, pero no tenerle tanto miedo a ese no tenerle tanto miedo al rechazo, ¿no? Que como que nos frena y uno termina ni teniendo novio, ni teniendo una empresa, ni teniendo un proyecto, porque qué tal que me digan que no, pues si me dicen que no, por lo menos hice la diligencia de hacerlo, ¿no? Vivimos, porque aquí vinimos fue a eso, ¿no? A vivir la experiencia. Carlos Andrés, muchas gracias, está muy animado igual que Dana y pues nos hizo otra pregunta, querido Iván. Entonces se la hago, dice, ¿qué tanto tú has negociado con colombianos, Iván? Te pregunto antes de hacerte esa pregunta. No, bueno, ¿qué tanto puede afectar la cultura cuando hay negociaciones a nivel internacional? Pues mucho. Puede afectar mucho. Vuelve a ser una cuestión de experiencia en negociación internacional o no. Es decir, fíjate que hay una carrera muy específica que se estudia para cuando vas a trabajar en las relaciones internacionales y en la diplomacia, en fin, todas estas cuestiones se estudian específicamente porque el componente cultural es muy importante. Te puede ocurrir desde cualquier lado, desde cualquier posición en la negociación. Te puede ocurrir que tú tengas una visión internacional muy amplia, muy abierta, muy comprensiva, muy informada sobre las diferentes culturas y sus protocolos y sus intereses y sus motivaciones y sus temores y sus cuestiones antropológicas. Bueno, pues y la otra parte negociadora no la tenga. Entonces, bueno, pues ahí tú tienes una mayor responsabilidad porque tú eres el que tienes la experiencia, la formación, el conocimiento y es el que sabes. Si tú te vas a aventurar a una negociación internacional y no tienes experiencia, información, claro, información, consejo, toda la preparación que puedas llevar, pues es poca porque efectivamente las cuestiones culturales pueden interferir bastante en una negociación, tanto
que puede ser que no te entiendas, que no llegues a tener tacto sobre lo que te están queriendo decir. Mira, yo te voy a decir que yo estuve en China. En la crisis de 2008, pues, bueno, pues en nuestro sector resultó que hubo además un fuerte incremento del coste de las materias primas. Bueno, en nuestro sector, ¿vale? Y entonces lo hacía doblemente complicado. Entonces, bueno, pues decidimos que había que ir a la fábrica del mundo. La fábrica del mundo tenía las cosas más baratas, entonces había que ir a China a comprar. Pues fuimos a China a comprar. No logré ni aproximarme a saber qué pensaban. No tenía ni idea. En las negociaciones era horroroso porque era como si no les viese. Era tal la distancia cultural que no tenía referencias posibles. Entonces, claro, lo pasas muy mal además. Lo pasas muy mal porque no sabes qué estás ni diciendo, ni qué efecto tiene lo que dices, ni sabes lo que implica lo que dice la otra persona. No tienes ni idea. Entonces, no sabes dónde estás en ningún momento. Fíjate si es importante la referencia cultural. Bueno, por supuesto, tengo que decir que allí en China alguna vez nos engañaron. Y fue por la falta de tacto. Oye, esta persona, ¿qué sensación te da? Nos comentábamos un compañero y yo. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea qué sensación me da. No tengo ni idea. No tengo tacto. Porque no hay ninguna aproximación cultural entre ellos y nosotros. Entonces, sin eso es muy arduo, muy difícil realizar cualquier negociación. Excelente pregunta, de verdad, y muy, muy apropiada, pues para muchos, no sé si tengamos internacionalistas acá que nos levanten la manito. Bueno, Carlos, ¿vas a decir algo más de pronto que tenga que ver con tu pregunta? Por favor, adelante. Sí, profesor, radiqué la pregunta en cuanto a acá en Colombia son muchas culturas, y entonces cuando uno negocia, son culturas totalmente diferentes. La cosmovisión, la forma de pensamiento cambia, entonces ya aplicado en un ámbito internacional, pues debe cambiar mucho más. No es el mismo pensamiento que tiene una persona en Estados Unidos, o una persona en España, o uno en Italia, cambia de manera radical. Sí, mira, esto que acabas de decir es muy interesante porque te lleva a entender que no puedes finalmente tener todas las referencias culturales. Ni siquiera puedes hacerte una referencia cultural en 3 o 4 días sobre milenios de cultura. No puedes, ¿no? Entonces llega un momento en el que al final tienes que dar el salto en el vacío y confiar en tu intuición. No te queda más remedio que hacerlo finalmente. Recordemos esa encuesta que creo que la nombré en la primera sesión que estuve aquí, esa encuesta anónima en la que el 67% de los directivos de grandes empresas europeas encuestados reconocieron que se basaban en la intuición para tomar decisiones. Por supuesto era anónima porque nadie quiere reconocer en sus organizaciones que el 67% de las decisiones las toma al final basándose como principal componente en la intuición. Pues entonces llegará un momento en el que esa intuición se irá desarrollando conforme a la experiencia, pero cuando ya no hay más datos, no hay más y hay que tomar una decisión y un camino, ya tiene que entrar la intuición en juego y tener confianza en ella. Y pensar que muchas veces es mejor no decidir nada que decidir algo, sea lo que tengas que decidir, porque se espera de ti una decisión y ya puestos a tener que tomar una decisión que se espera de ti y no teniendo otros medios para adquirir mayor visibilidad, entonces empezar a realizar
una relación con lo que uno mismo siente respecto de esa situación y empezar a tenerlo en cuenta siempre, siempre. Porque además te vas dando cuenta de que en muchos casos eso que tú sentías era finalmente el camino acertado. Y entonces empezarás a tomar confianza en tu propio criterio interno. Y cuando tengas la confianza en tu propio criterio interno, porque te haya acreditado varias veces que no estaba desencaminado, tienes una potentísima arma, no solo negociadora, es una brújula que te va a indicar hacia dónde tienes que avanzar cuando no hay visibilidad. Es la brújula interna y está muy bien empezar a desarrollarla y a contrastarla desde el principio. ¿Qué haría yo en esta situación? Veréis que muchas veces será o parecerá errado porque no sabréis todavía consultar la brújula interna, no sabéis ni lo que es por ahora, pero poco a poco iréis desentrañando qué es la brújula interna y veréis que no suele fallar. ¿Y por qué no suele fallar? Pues bueno, tiene en cuenta muchísimas más cosas de las que parece que tú puedes tener en cuenta. Muchísimas más. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos, por esas preguntas tan interesantes y no lo echen en poco el tema de la brújula interna. Acuérdense que por ahí estuvimos revisando un libro que se llama Dejar ir. Ese mismo autor, el doctor David R. Hawkins, también tiene un libro que se llama El poder contra la fuerza y pues ahonda mucho esta temática para los inquietos y para los curiosos. Pueden ahí empezar a buscar más información. Querida Angélica, tienes la mano arriba, por favor, adelante. Ay, profe, disculpa, es que la había dejado levantada de la pregunta anterior, pero no la volví a levantar. Muchas gracias. Ah, no, gracias a ti, no hay ningún problema. Bueno, no veo por aquí, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Ustedes saben que estas oportunidades parece que cuando uno las está viviendo uno dice, ay, después. Pero fíjense, ¿no? Ya vamos a casito a cerrar semestre y pues estos momentos valen muchísimo porque es tener la opinión de una persona que bueno, que ha caminado un poquito más la senda por la que nosotros también empezamos a andar y pues vale mucho la pena, ¿no? Hacer preguntas, no sé si, no sé, yo los animo. ¿Quiénes quieren hacer alguna última pregunta, algún último comentario? Y dejamos ir a dormir a Iván, a descansar un poquito. Ay, se me fue Evelyn, bueno. Bien, pues bueno, ha sido una sesión de verdad muy grata. Este tema de negociación a veces se queda mucho en la negociación de tiburones. A mí de por sí, pues personalmente ese programa no me encantaba, me parecía muy complejo, muy amarillista, ¿no? Poner una persona y hacerle preguntas hasta que termine por decir, ay, no, ya no voy a hacer el negocio, ¿no? Digamos que esos formatos me parece que no son tan humanos y no son tan reales, porque al final el ser humano tenemos una fuerza interna que cuando nos dice que es para adelante, es para adelante. Y así nos toque ir 2 o 3 veces a negociar y volver y negociar, vamos a conseguir aquello que ese interior nos está pidiendo que logremos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué quería preguntarte, querido Iván? Cuando esta generación que en este momento estamos guiando no tiene tantos amigos, es mi percepción, no hablan tanto, no se han sentado de pronto con los abuelos a conversar tanto, son más bien ensimismados, muchas veces se quedan como muy solitarios, muy dependientes de redes sociales, de otros youtubers que están más desconectados todavía de lo social, del diálogo, del encuentro. ¿Cómo aprender a negociar cuando no sé lo que es tener un amigo, no sé lo que es ser un buen amigo? Sí, las redes sociales te acercan a los que están lejos y te alejan de los que están cerca. Claro. Bueno, pues efectivamente es una circunstancia que yo opino igual que tú, Berta. Creo que es una circunstancia desafortunada
el no tener esos grupos, esas pandas de amigos en los que grupos en los que sucede de todo, ¿no? De todo, porque al final, bueno, pues eso es una especie de ensayo de lo que te vas a encontrar posteriormente, lo que sucede ahí, ¿no? Mira, yo os voy a contar, en mi caso fue muy bonito porque yo terminé el colegio y cuando fui a la universidad, pues, bueno, yo la verdad es que tenía una época un poco alocada, cuando empecé la universidad, un poco bastante alocada. Entonces me fui a sentarme en la parte de atrás del aula el primer día en la universidad, con otros que debían ser alocados también. Y entonces, bueno, pues nos hicimos amigos. Entonces estábamos en la parte de atrás sentados así como en una curva, y entonces con el tiempo nos llamamos el grupo de la curva. Bueno, pues el grupo de la curva el primer año le fue fatal, porque nos hicimos muy amigos los alocados y nos fue fatal el primer año. Pero a partir de ahí éramos 9 personas, empezamos a hacer muchas cosas juntos, empezamos a estudiar juntos, nos íbamos a estudiar a casa de uno y luego salíamos. Primero estudiamos y luego salíamos y hacíamos todo. Y llegó un momento en que nos íbamos de vacaciones y entonces hubo relaciones internas en esos 9 y hubo desencuentros y hubo de todo, pero es un grupo que permaneció muy unido porque se vivió tanto, tan intensamente, estudio, diversión, vacaciones, todo, relaciones. Y la verdad es que creo que en la medida en la que podáis debéis fomentar esas relaciones personales activamente. Fomentarlas activamente. Si no están, si pensáis que hay cierta carencia, fomentarlas activamente porque no hay después otra oportunidad de hacerlo que con la edad que tenéis. Y si se pierde esa oportunidad, pues eso va a faltar. Y es interesante. No, y después vemos estos abuelitos de 60 años que se compran una chaqueta de cuero y se compran una moto y se van a hacer lo que no hicieron en esa edad. Así que les estoy leyendo el futuro, muchachos. No, mentiras, es con mucho cariño y con mucho respeto. Iván, ha sido una sesión muy enriquecedora. Yo he tomado varios apuntes. Quiero decirte que todo lo que me cuentas no solamente lo utilizamos aquí en la sesión, yo espero que ustedes, queridos líderes, también lo lleven a otros ámbitos de sus vidas. Yo personalmente también se lo comparto a gerentes, a personas que me consultan y que, como bien Iván los describe, están pasándosela un poco difícil y necesitan estas palabras porque a veces uno se cree realmente los problemas y no es capaz de ver los otros caminos. Entonces nosotros somos, desde nuestra profesión, desde nuestro liderazgo, mostrarles y decirles, bueno, y no se ha puesto a pensar en esto y en lo otro y generar también un poquito de esperanza en estas épocas tan retadoras, ¿no? Pues bueno, Iván, agradecerte de verdad una vez más. Para mí esto es un regalo enorme. Espero que mis queridos estudiantes lo vean también así, lo sientan también así, se sientan importantes porque realmente esta compañía, más allá de darles técnicas y recomendaciones o como decimos tips, pues la idea es que ustedes tomen conciencia de ese gran poder que tienen a la hora de tomar cualquier decisión frente a una circunstancia. Pues Iván, no sé si quieras decir algo ya para cerrar, te dejamos descansar, tomar un breakcito. Bueno, Nosotros. no, sencillamente que el mayor placer es para mí porque de verdad que disfruto mucho el poder compartir con gente joven y es lo que más me gusta. Yo también doy clases en la universidad y para mí es un momento mágico y este momento con vosotros de verdad que me encanta. Gracias. Ay, muchas gracias a ti, Iván. Yo estoy segura que todos también, pues, sacamos algo positivo. Por ahí hay algunos líderes que son un poco tímidos, de pronto no hacen las preguntas. Veremos qué pasa.
pero lo importante es que hagamos uso de esa información. Muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias a todos los estudiantes por sus preguntas, por sus inquietudes también planteadas. Y pues bueno, vamos a tomar un breakcito, nos vemos aquí, si les parece bien, a las 55, bueno, sí, a las 55, y pues Iván, desearte unos dulces sueños, muchas gracias. De corazón y desde Colombia, pues esperamos que algún día puedas hacer negocios con colombianos. Aquí también hay gente como en todo lado, ¿no? Muy buena y pues que seguramente nos internacionalizaremos. Casi no lo puedo pronunciar. Me imagino, Berta, con esta maravillosa enseñanza que le estás dando a tus alumnos en esta escuela, de seguro que serán el futuro. Uy, pues así sea, así sea. Un abrazo, Iván, de verdad. Mil bendiciones. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Bueno, volvemos entonces en unos minuticos. Por favor, tómense en el descanso, estírense, no se me queden enfrente del computador, tomen agüita o hidrátense, por favor. Y nos vemos para, pues, escuchar a nuestros queridos compañeros y la exposición que tenemos para el día de hoy.